Bueno, nuevamente con ustedes en este momento para seguir compartiendo algunas partes importantes para la preparación a la prueba Saber 11, algunos temitas que necesitamos recordar, reconocer, incluso algunos otros que son un poco nuevos para nosotros. Entonces vamos a continuar esta parte que estamos teniendo de estadística. Me permito pues compartirles un momento la presentación y vamos a continuar. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a trabajar un poco lo que son las medidas de posición. En un video anterior, los invito a verlo, estábamos trabajando lo que eran las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ver un poco las medidas de posición, es decir, dónde puedo yo organizar o tener en cuenta pues, una parte determinada de la población que me soliciten, en qué posición está cierta cantidad de la población, etcétera, etcétera. Las tres medidas de posición usuales que tenemos son el percentil, el decil, el cuartil. ¿Qué hace el percentil? El percentil divide a la población en 100 partes. Listo, y lo reconocemos como percentil 1 hasta el percentil 99. O sea, en total son 99 percentiles que dividen a la población en 100 partes. En los deciles tenemos 9 deciles que nos dividen a la población en 10 partes iguales. Entonces, por eso hablamos de decil 1, decil 2, decil 3, hasta decil 9. Cuartil divide a la población en 4 partes iguales, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, por eso hablamos de 25, 50, 75 y 100%. Y así, pues, el porcentaje en cada uno de los anteriores. En los deciles, en los percentiles hablamos 10%, 20% y así hasta llegar al 100%. En cada uno de ellos podemos pues, colocar el porcentaje. Entonces, cuando nosotros miramos las medidas de posición, vamos a establecer una aclaración sobre ellos, especialmente cuando tenemos datos agrupados. Y vamos a ir mirando un ejemplo en cada uno de los casos. ¿Por qué nos concentramos mucho en los datos agrupados? Porque usualmente usted no encuentra datos sueltos en la prueba. Normalmente se los dan en una tabla, se los dan acomodados pues partiendo de una gráfica y usted debe empezar a mirar o le dan intervalos. Entonces hay que empezar a revisar cada cosa, tener en cuenta esos pequeños detalles. Entonces arrancamos diciendo pues que las medidas de posesión nos permiten dividir el conjunto de datos en las partes porcentuales que se desee. Los cuartiles nos dividen el conjunto en 4 partes iguales, ojo, un conjunto ordenado de datos. Por tanto, es importante tener organizados los datos. Entonces, cuando nosotros tenemos datos agrupados mediante intervalos, es necesario que reconozcamos lo que veníamos mirando en las presentaciones anteriores, que era cuál era el límite inferior, cuál era el límite superior, qué es eso de la F mayúscula, que es la frecuencia acumulada, qué es eso de la FI, que es la frecuencia absoluta, cómo localizo yo la posición, en fin. Como sabemos que los cuartiles los dividen a la cantidad de datos en 4 partes iguales, entonces vamos a tener 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. La posición del cuartil lo vamos a hallar con esta fórmula. O sea, ¿cuál es el que vamos a hallar? Recuerde que ustedes le pueden decir que esté en el primer cuartil, que esté en el segundo cuartil, que esté en el tercer cuartil. Entonces, aquí en K vamos a colocar el cuartil que se indique. El N indica la cantidad total de datos que yo tengo, si son 20, si son 60, si son 100 datos. El límite inferior, esta es la frecuencia acumulada absoluta, frecuencia acumulada del intervalo donde yo voy a encontrar el cuartil que yo deseo. Y ahora vamos a mirar con un ejemplo eso. Y este AM es la amplitud del intervalo, como lo mirábamos en un video anterior. Entonces vamos a mirar cómo aplicar esta fórmula de los cuartiles. Recuerde que primero necesita ubicar la posición donde lo va a localizar y luego pues poder aplicar la fórmula del cuartil que necesita. Tenemos los deciles y tenemos los percentiles. Entonces, en los deciles ya no nos dividen la cantidad de datos en 4 partes iguales, no, ya no las dividen en 10. Entonces, yo tengo 9 deciles. Entonces, yo digo del 1 al 9. Y para hallar la posición, mire que ahorita era K por N entre 4, ahora es K, que es la posición, el decil que yo desee, por la cantidad de datos entre 10, porque van a ser 10 particiones lo que me va a establecer el decil, y voy a tener una fórmula similar. Lo que va a ir variando es la posición, que ya yo estoy trabajando ya no con cuartiles, sino con deciles. De la misma manera va a pasar con los percentiles.
la posición ahora la voy a localizar entre 100 porque el percentil me va a dividir el conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales y me van a pedir, por ejemplo, el percentil 3, el percentil 65, el percentil 99, el que a usted le pida. Pues en este caso los percentiles no creo que nos vayan a pedir los 99 percentiles, siempre nos piden uno. La idea es la misma fórmula, reconocer cuál es el límite inferior, cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior a en la cual yo localizo la posición, la frecuencia absoluta, tener en cuenta la posición, como allá en las presentaciones anteriores veíamos la mediana, cómo era necesaria la posición y la amplitud del intervalo. Vamos a mirar unos ejemplos, en este caso para hallar los cuartiles. Mire, si nosotros tenemos estos intervalos que nos están indicando la edad en años, tenemos nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que va haciendo la acumulada? Me va sumando el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces, arranco con 20, luego 20 más 35, 55, 55 más 50, 105, y así cada uno. ¿Qué estoy teniendo en cuenta acá? El rango de edades. Entonces, tengo de 20 a 30 años, de 30 a 40 años, de 40 a 50 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta me está indicando cuántas personas fueron encuestadas en este momento para poder trabajar y conocer esas edades y hacer esa agrupación. En este caso nos están diciendo que el total de personas encuestadas en nuestro estudio fue de 200. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos la fórmula? Entonces, primero lo que nos dicen, primero lo primero, hallar la posición. En este caso, nos tienen que decir cuál es el cuartil que necesitan. Vamos a tomar el ejemplo, voy a buscar el cuartil primero, el primer cuartil. Listo. Entonces, yo voy a localizar mi primer cuartil que me estaría dividiendo mi espacio, pues ya sabemos que los cuartiles nos los dividen en 4 partes, la cantidad de datos. Entonces, yo tengo, pues, 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Entonces, en el cuartil 1 voy a mirar cuáles son los datos que están hasta el 25%, entonces cuál es como tal, ¿bien? Entonces, ¿a dónde se acumula el 25% de la información, de los datos, de las edades en este caso? Entonces, la posición sería, pues, como es cuartil 1, la K sería 1, N es el total de datos, el total de las frecuencias acumuladas, absolutas, perdón. Entonces, tengo 1 por 200 entre 4, me daría 50. Pero ese 50, mire que acá lo colocamos, voy a localizarlo en la frecuencia acumulada. Si no encuentro el 50, busco un número estrictamente mayor al 50, pero el más cercano. Entonces, mire que acá yo tengo mayores a 50 un montón, pero el que más cerca está es el 55. Entonces, me concentro en esa fila. Bien, porque de ahí voy a sacar muchos datos, es importante. ¿Qué debo localizar? Lo que me pide la fórmula. La posición ya la tengo. El límite inferior, que en este caso el límite inferior es el 30. La frecuencia acumulada, yo la localizo, ya sabemos que es la 55 en este caso, pero tengo que localizar la frecuencia acumulada anterior a él. Entonces, anterior es decir, la que estaba por encima de esa fila, entonces sería el 20. La frecuencia absoluta de esa fila sería 35 y la amplitud del intervalo, que sería restar el límite superior menos el límite inferior, 40 menos 30, sería 10. Entonces, mire que ya tengo todos los datos, ahora simplemente es reemplazar para saber cuál es el cuartil 1 o el primer cuartil. Entonces, yo tengo 30, que es el límite inferior, más 50, que es la posición donde voy a localizar el cuartil, ojo, donde estoy tratando de localizarlo, porque es que no tengo con exactitud dónde está la posición exacta de ese cuartil, porque tengo un intervalo. Entonces, menos 20, que es la acumulada anterior, sobre la frecuencia absoluta por 10. Hago mis operaciones, esto es aritmética básica, y al final tengo que el cuartil 1 está en 38,57, es decir, que el 25% de las edades están localizadas hasta los 38,57 años. Bien, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora si miramos un ejemplo de los percentiles, seguimos con el mismo manejo de la información, solo que ahora la posición está sobre 100. Bien,
Entonces, mire que nosotros ahora localicemos la posición. Ya sabemos que tenemos nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia absoluta, que estamos trabajando con 200 datos, entonces vamos a hallar en este caso, mire que el percentil están del 1 al 99, vamos a hallar el percentil 95, nos pudieron haber dicho el 70, el percentil 20, ¿qué nos va a permitir ese numerito? Pues la localización de la posición, porque eso es lo que va a ir cambiando, nos puede mover a esta fila, a esta, dependiendo del percentil que yo necesite. Entonces, estamos en el percentil 95. Entonces, yo digo, la posición 95 por la cantidad de datos que es 200 entre 100, 190. Entonces, voy a buscar el número 190 en la frecuencia acumulada o un número mayor a 190. Entonces, lo localizo y yo me doy cuenta 179, 194 y 200, el más cercano es 194. Entonces, mi centro de atención está en esta fila. Localizo lo que necesito, límite inferior, la frecuencia absoluta de esa fila y la frecuencia acumulada anterior a esa fila. Listo, y empiezo a hacer el reemplazo. Límite inferior 70, la posición que ya la tengo que es 190, menos la frecuencia acumulada anterior que es 179, entre la frecuencia que es 15 en esa fila, por 10. ¿Por qué? Porque es la amplitud del intervalo. 80 menos 70, 10. Luego hacemos aritmética básica, 190 menos 179 sobre 15, tenemos 11 quinceavos por 10, hacemos esa multiplicación, le sumamos 70 y quiere decir que el percentil 95 está ubicado en 77,33 años. Entonces estaríamos aquí localizados. El percentil 95 da exactamente en esa posición. Listo, para que nosotros lo tengamos allí en cuenta. Y así podemos nosotros mirar esos ejemplos. De la misma manera vamos a hacer con los deciles, pero acá en la posición vamos a buscar K por N entre 10. Listo, y vamos a tener lo mismo, ¿no? Límite inferior, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta, la amplitud del intervalo. Lo más importante es tener en cuenta esas fórmulas, debemos tenerlas anotaditas en una parte para que no se nos escape de pronto unos datos. Incluso, pues en la prueba muchas veces nos dan la fórmula, lo que debemos saber es cómo interpretar cada N, cada K, cada F que está allí. Por eso nos tomamos el trabajo de pausadamente ir definiendo qué es LI, qué es FI, qué es FI-1, qué es AM, qué es P sub K, cada uno de ellos. Ahora, cuando no tenemos datos agrupados, sino que están desagrupados, es muchísimo más sencillo, porque con el solo hecho de encontrar la posición, ya sabemos cuál es el dato. Y tenemos que tener en cuenta cuando la cantidad de datos que nos dan es par o cuando la cantidad es impar. Ya sabemos que los cuartiles, como nos dividen en 4 partes, yo tengo que tener K, que es la posición que voy a hallar, cuartil 1, 2, 3, y N es la cantidad de datos que tengo. Y acá también, pero acá en los impares voy a colocar N más 1 porque va a ser pues la cantidad de datos más 1. Bien, entonces la posición siguiente. Entonces en los deciles voy a dividir entre 10, en los percentiles voy a dividir entre 100, en los deciles voy a dividir entre 10. Entonces miramos, por ejemplo, esta situación, nosotros tenemos 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, en total tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 datos. Aquí vamos a hacer una aclaración. En los pares hacemos esto, posición N más 1, y en los impares hacemos la posición N. Bien, en este caso tenemos 25 datos, entonces si nos piden hallar el cuartil número 1, entonces yo voy a aplicar la fórmula, sería 1 por la cantidad de datos que son 25, no tengo que sumar más nada porque la cantidad es impar de datos, entonces yo tengo 1 por 25 entre 4, busco la posición, hago la división, 6,25, entonces estaría en el séptimo lugar y empiezo a localizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Entonces en la posición, porque aquí sería 6,25, pero lo aproximo, entonces sería la posición
7, la posición siguiente, ¿bien? Entonces la posición siguiente me estaría dando Q1, que es 4. Acá luego tengo, si me piden, por ejemplo, el cuartil 3, el cuartil 3 yo tengo que multiplicar 3, que es la posición, por la cantidad de datos entre 4. Entonces yo tengo que me da 18,75 y eso pues me permite a mí decir aproximadamente eso es 19, busco cuál es el número que está en la posición 19 y el tercer cuartil, es decir, el 25%, el 75% de la información está hasta el dato, el número 8. Y así, por ejemplo, si me piden el percentil 40, entonces yo ubico 40, que es la posición, por la cantidad de datos, y como es percentil, entonces 100, entre 100, busco la posición, que es el 10, y localizo el dato inmediatamente. Acá no tengo que aplicar ninguna de las fórmulas anteriores porque no tengo datos agrupados en intervalos. Listo, eso es importante para nosotros tenerlos en cuenta en el análisis de la información. Cuando nosotros hacemos esas revisiones, nos damos cuenta que pues tener los datos desagrupados nos facilita la ubicación de la posición y de los datos como tal, pero tenemos que empezar a hacer cierto conteo. Y cuando los tenemos agrupados en intervalos, ya simplemente nos quedamos y nos concentramos en una columna y ya automáticamente tenemos la posición como tal. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente, para tener en cuenta ese detalle. Les agradezco mucho su participación y su atención. Aquí pues tener en cuenta lo que les mencionaba. Vamos a hacer de pronto aquí enseguida la corrección para que ustedes la tengan de una manera más clara y no haya ninguna dificultad cuando tengamos la cantidad de datos pares en pares, para que lo puedan pues revisar nuevamente, y ahí miramos pues un ejemplo. En este caso pues la cantidad es impar de datos, nos da inmediatamente, y les agradezco muchísimo su atención y que les pueda ser de mucha utilidad. Les agradezco mucho pues su participación, que tengan un buen resto de día.